Bueno, bienvenidas y bienvenidos a las segundas jornadas de Derecho a la Seguridad Social. Hoy me acompañan excelentes expositoras a quienes desde ya agradezco muchísimo que nos brinden este tiempo desinteresadamente solo para compartir sus experiencias. Recordarles que se pueden asociar a abogadosdelfuero.org, solo tienen que asociarse, es completamente gratuito. Y a quienes quieran participar de la Comisión de Seguridad Social, les recuerdo que pueden escribirnos a seguridadsocial@abogadosdelfuero.org.ar. Hoy nos convoca un tema bastante práctico, muy práctico, que es lo que les pasa a los abogados y abogadas todos los días que hacen previsional, la problemática que tienen para demostrar cosas que no debiera ser tan complejo, y bueno, y nos acompañan excelentes expositoras. Vamos a comenzar con la doctora Julia Toyos. La doctora es abogada, recibida en la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene un máster en Administración y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, es maestrante en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, es máster en Constitucional y Derechos Humanos de Bolonia, es asesora previsional del Movimiento de Jubilados y Pensionados de Salta, es consultora previsional de la Cámara de Diputados, es asesora externa de empresas, es docente de grado y de posgrado, es abogante, litigante y gestora, fundadora y socia gerenta de TIE Soluciones Jurídicas Previsionales, directora del Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados, presidenta y fundadora del Instituto de Derecho Previsional y la Vejez de Salta, representante del Colegio de Abogados de Salta, es organizadora y coordinadora académica y disertante en las jornadas de Derecho Previsional de Salta, que desde ya invitamos a todas y a todos, que van a estar excelentes, y es disertante en diversos espacios y tiene publicaciones, tiene un currículum muy vasto, yo lo acorté un cachito, así que Juli nos va a hablar sobre la validez de, bueno, varios documentos, en particular telegramas, así que la escuchamos. Juli, el tiempo es tuyo. Hola Nadia, muchas gracias por la invitación y a todos los colegas del Fuero. Bueno, la verdad que un honor haber sido convocada, y la verdad cuando Nadia me planteó esto de validez de los instrumentos públicos en materia previsional, hay muchísimas cosas de las que podemos hablar, y bueno, medio que creo que nos hemos dividido con la colega Nazarena y Griselda para ver más o menos qué es los temas que tocaban. Y yo básicamente suelo ser una mujer bastante práctica para trabajar y para litigar, entonces a mí me parecía que estaba bien, o que estaba copado por ahí, comentarle cosas que nos pueden servir desde el punto de vista práctico en el ejercicio de la profesión para hacer valer los instrumentos públicos como tal. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, bueno, como la mayoría, problemas para iniciar turnos en la pandemia. Los turnos de reajuste administrativo, todos saben que son totalmente innecesarios sacar un turno para iniciar un reclamo administrativo. Entonces, como nos parecía que se podían hacer por telegramas laborales, que son gratuitos para los jubilados, empezamos a hacer los reajustes de haberes, los famosos Badaro, lo que necesitamos la denegatoria para impugnar el acto administrativo por telegrama laboral, que es gratuito. El ANSES nos empezó a rechazar, se tomaba el trabajo de decir que esa no era la vía, que saquemos turno, pero no había turno. Entonces lo que hicimos fue interponer una acción declarativa de certeza, después si ustedes quieren yo se las comparto, donde le solicitamos al juez que aclare la incertidumbre que nos generaba si el telegrama laboral era una forma fehaciente para poder iniciar un reclamo administrativo. El juez de primera instancia dijo, sí, no, bueno, pero la administración puede poner un sistema de turnos. Nosotros apelamos eso y en Cámara dijeron que no, que si bien pueden coexistir los dos sistemas, es el administrado el que tiene la facultad de elegir la vía para hacer el reclamo administrativo, independientemente de que ANSES pueda instrumentar absolutamente todos los canales que considere adecuados. Otorgándole así una entidad al telegrama laboral que hasta ese momento no tenía para iniciar el reclamo administrativo. Y nosotros sabemos bien que el telegrama laboral es un instrumento público. Entonces, si nosotros lo mandamos al domicilio donde está el ANSES, ellos, aunque no lo reciban al documento, no pueden decir que no lo fueron a buscar al correo, porque además lo enviamos por correo oficial. Entonces, en caso de duda, tiene que estarse a favor de la recepción de la documentación. Esto es así, ¿por qué? Porque el instrumento, el telegrama laboral, lleva todos los sellos y la firma de los funcionarios públicos del correo que le hacen plena fe. Y esto, digamos, sobre todo en materia laboral, ha sido revalidado de diversas maneras,
y sabemos que en materia laboral rige el principio de la teoría de la recepción de la documentación. Así que si llegó a la esfera de conocimiento de ANSES, ya está, se tiene por agotada la vía administrativa, independientemente que el funcionario de ANSES quiera abrir el telegrama, quiera leerlo o quiera rebotarlo. Así que bueno, me parecía que esta era una herramienta bastante válida, como para que podamos pelear para que este instrumento público sirva para agotar los reclamos administrativos. Después otro problema que tuvimos con ANSES es la validez del acta poder del juzgado federal. El acta poder del juzgado federal está firmada por un funcionario del juzgado federal, acá en Salta normalmente lo firma la secretaria. Como a veces, yo soy de Salta, por si no se nota en la tonada, en el interior, la policía a veces no te quiere certificar la firma o les quiere cobrar a las personas. Nosotros hacíamos el acta poder del juzgado federal y con eso iniciábamos el reclamo administrativo, tomábamos vista del expediente y luego iniciábamos la demanda. El ANSES se negó a recibirnos y nos dijo, fui yo a iniciarlo, pero no me olvido nunca más, esto fue hace como 10 años, me dijo que la firma del juez, encima el poder estaba firmado por el juez, no tenía valor, que tenía que ser firmada por un funcionario policial o de ANSES. Así que yo presenté una acción declarativa y le dije al juez que me diga si el acta poder tenía entidad suficiente y si cuál firma valía más. Básicamente así le puse en el escrito, si la de él o la del empleado de ANSES. Así que, bueno, el juez dictó la acción declarativa de certeza e intimó al ANSES a recibir el acta poder. El día de hoy ya pasaron 12 años y es muy gracioso porque algunos colegas todavía no los dejan iniciar con acta poder. Dicen, no, ese juicio es para Julia, ¿no? Es una acción meramente declarativa donde se agotó la duda que existía de la fuerza que tiene como documento el acta poder. Los dos se llaman Julia Toyo contra ANSES, los dos acción declarativa, ¿sí? Son dos sentencias que hemos ido obteniendo respecto de ese tema. Después, recientemente, yo soy la abogada de Jiménez, el fallo de la Corte, por el cual nosotros los abogados del interior decimos que se pedrarizó de alguna manera la impugnación de los dictámenes de la Comisión Médica. En estos dos casos que se están viniendo, en vía de apelación vamos a la Cámara Federal de Salta, los están resolviendo en menos de 6 meses. Y además tienen la particularidad que no solo resuelven la parte de la parte médica, del porcentaje de invalidez, sino que en el mismo momento resuelven, si nosotros lo planteamos, obviamente, el tema de la regularidad de aporte, la fecha inicial de pago y el comienzo de la enfermedad invalidante. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque hace poquito, la semana pasada, en el caso Aro López, que tiene un recurso directo por un dictamen de la Comisión Médica, la señora Panadera, a nosotros cuando viene el informe de la Corte, el expediente viene apelado con el dictamen de la Comisión Médica Central. Nosotros lo apelamos y se forma para que vaya al cuerpo médico forense un expediente. Se cortó, ¿me escuchás ahí, Nadia? Sí. Se va a la Corte y el cuerpo médico forense de la Corte hace un dictamen y de ese dictamen no corre traslado a ambas partes para que digamos lo que estimamos pertinente. Como ese dictamen para nosotros era favorable, nosotros manifestamos conformidad con el dictamen, pero el dictamen era insuficiente, porque nosotros habíamos pedido que nos fijen la fecha inicial de pago. Para nosotros era importante que nos fijen, la fecha de comienzo de la enfermedad, caso contrario ANSES nos iba a tomar el turno. No nos iba a tomar ni siquiera, conociéndolo ANSES, nos iba a tomar desde ahora, digamos. Así que cuando el ANSES contesta el informe del cuerpo médico forense, dice que no es válido. ¿Sí? O sea, ¿y por qué no? Entonces lo que le dice el juez es que la discordancia entre un dictamen de un perito y la opinión de las partes no puede ser una simple impugnación, sino que para poder desvirtuar un dictamen de un cuerpo médico especializado, que en estos casos actúan como auxiliares de justicia, que son funcionarios públicos y que han sido elegidos supuestamente por su idoneidad, no puede ser impugnado haciendo más, sino que tiene que ser impugnado con prueba fehaciente, más o menos lo mismo que cuando pasan con las liquidaciones. Pero acá les remarca, acá les quiero leer, esperen.
repárese que el cuerpo médico forense es un cuerpo de expertos especialmente elegido y entrenado para colaborar con el magistrado en estos menesteres, brindando un asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad se encuentra garantizada por la normativa pertinente. Así que me pareció muy bueno, digamos, el valor que se le da al dictamen de la pericia del cuerpo médico forense cuando ANSES pretende desvirtuarlo porque sí. Porque eso es lo que tiene ANSES, digamos, de gracioso, si se podría decir, que en realidad es para llorar más que para reírse, porque ellos lo utilizan cuando quieren al dictamen como que es la plena prueba y en otros momentos los desvirtúan. Como sea, siempre es para perjudicar al justiciable o, como veníamos hablando hoy acá con las colegas, a los sujetos vulnerables. Acá la verdad que en Salta, siempre cuando se habla de materia previsional, se lo analiza en el contexto de sujetos vulnerables. Siempre se pone la discapacidad y la vejez como condicionantes de protección especial conforme las 100 reglas de Brasil. Entonces, eso también es importante. Por ejemplo, nosotros tenemos otro caso también bastante reciente, que ANSES le otorga el carácter de instrumento público a la indagación vecinal, con fuerza suficiente para desvirtuar un matrimonio, ¿sí? La indagación de los vecinos que no se identifican, que no dicen, no tienen número de documento, nada, ellos dicen que hace plena prueba y es un instrumento público porque ha sido firmada por un funcionario de ANSES. Y que el acta de matrimonio no es válida, acta de matrimonio, o sea, no estamos hablando de un matrimonio in extremis, un matrimonio celebrado 5 años antes del fallecimiento de la persona, porque dice que no vivían en el mismo domicilio. Todos sabemos acá, los que hacemos previsional, que no hace falta vivir en el mismo domicilio conforme a la nueva legislación, que no hace falta la culpa, que no hace absolutamente nada, y que la falta de cohabitación no produce el efecto jurídico para disolver la institución del matrimonio. El matrimonio subsiste y los cónyuges, si no deciden disolver el vínculo mediante un divorcio, ANSES no puede por eso considerar a la cónyuge como conviviente y denegarle el derecho a pensión. Y le tira todo el Código Civil, digamos, por la cabeza y le dice que no puede hacer el mismo trato para un matrimonio que para una convivencia previsional. Así que acá en este fallo, Burgali, algo así era, ya me voy a acordar, la viuda del señor Roseto, da por válido el derecho a pensión, se lo da por reconocido. ANSES le dice que no está no puede denegar el derecho a pensión y se lo reconoce desde la fecha de fallecimiento del causante porque las pruebas así lo daban. Después hay algo que sí al pasar, uno de los amparos nuevos también que hemos ganado ahora, el tema del socioeconómico, que el juzgado nos hace lugar a nosotros al amparo por el cual considera que hay un exceso reglamentario respecto de las personas y el socioeconómico, lo mismo que en los casos de las declaraciones juradas de salud. Hacen un análisis, el juzgado que a mí me gusta mucho, teniendo en cuenta cuál es el fin protectorio de la seguridad social, cómo el órgano administrativo no puede imponer a los administrados todo su bagaje de normativa interna de circular porque los destinatarios son sus propios empleados. Entonces, me parece que está muy bueno porque a veces nosotros vemos que a las circulares le otorgan el valor de instrumento jurídico número 1, oponible a todo el mundo, generador de derechos, para suspender derechos también es válido, cuando es absolutamente claro que para lo único que sirven es para regular la organización y el funcionamiento interno, y que los funcionarios de las circulares, ordenanza y toda la normativa de ANSES son sus funcionarios y su empleo público. Por lo tanto, no tienen efectos externos más allá del organismo previsional. O sea que si el empleo de ANSES te dice esta acta de matrimonio no vale porque es del mes de marzo y me tenías que traer la de abril, ¿en dónde dice eso? En la circular. La circular no es oponible a mí. El instrumento público es el acta de matrimonio, registrala y ya está. Otra cosa, para legalizar, no sé si vieron o saben, que a veces cuando tenemos algunos documentos que hace falta legalizar, se pueden hacer por la TAD. Así que eso por ahí está bueno si quieren adjuntar una copia legalizada. Es un trámite gratuito que demora 5 días y se puede hacer un trámite, por un documento por trámite para poder legalizar eso. Luego tenemos otro caso, Ramos Castillo Catalina. Este caso es
Es muy loco, ¿por qué? Porque es una señora que le deniegan, que le suspenden 2 años después de cobrar la jubilación y habiendo cobrado el beneficio de pensión del marido, le suspenden solo su jubilación, porque dicen que la señora no tenía bien la fecha de ingreso al país. Ustedes se acuerdan que cuando empezamos a hacer las primeras moratorias no exigía el certificado de migraciones, solamente haber acreditado que la persona estaba en Argentina. Esta mujer es analfabeta, tenía al momento que la jubilamos casi 78 años, vendía flores en el semáforo de la localidad de Güemes, había trabajado desde los 10 años en el tabaco, nunca pudo tener documento hasta que el marido murió, porque el marido no la dejaba salir a la calle, solamente la tenía trabajando en la finca, ¿sí? O sea que era vulnerable por donde la mires. Recién ahí pudo tener su DNI esta mujer. Y ahí le iniciamos, después de la pensión, la jubilación. Le suspenden digamos, esto para ponerlo en contexto. Ahí ANSES lo que hace es le suspende el beneficio sin acto administrativo, y nosotros cuando nos enteramos, obviamente nos presentamos, pedimos la notificación que no había, y cuando nos llega la notificación, vamos vía amparo, la impugnamos, y lo que le decimos es, nosotros tenemos todas las actas de nacimiento, libretas escolares de los hijos, actas del colegio, que hacen plena prueba y que ANSES no puede desvirtuar, a lo que se suma que el mismo ANSES había generado el derecho a pensión y lo habían notificado. Entonces no pueden ahora pretender retrotraer una situación de hecho diciendo que no, que la señora no acreditó con el certificado de migraciones la fecha de ingreso al país cuando no era un requisito. ¿Por qué? Porque las actas de nacimiento y las libretas escolares eran instrumentos públicos suficientes para dar por acreditado el ingreso de las personas, de la señora Ramos Castillo Catalina a Argentina. Así que ordenan que se le devuelva la pensión, la jubilación, perdón, y le aplican hasta 35.000 pesos por día, hasta tanto la persona, hasta tanto el ANSES cumpla. Estamos ejecutando la sentencia porque el ANSES no rehabilitó el beneficio, pero me parece que eran un par de casos interesantes a fin de que les sea práctico el ejercicio, la profesión. Y otra cosa, como para cerrar, ya estoy llegando a mi tiempo, es que todo tiene que ver con cómo lo probamos, ¿sí? Ustedes siempre recuerden cuando quieran hacer valer algo, primero que estamos en un caso concreto, evitemos el copy y pegue que todos lo hacemos, no nos rasguemos las vestiduras, pero es necesario plantear el caso concreto, y cuando no podamos probar, expresamente pedir la inversión de la carga de la prueba, porque sin duda es el organismo previsional el que está en mejores condiciones de probar cualquier cosa. Nosotros varios juicios lo hemos ganado por esto, por la inversión de la carga probatoria. ANSES dictamina y no nos corre los dictámenes, ANSES hace verificaciones y no son completas y tampoco nos corren traslados, hacemos un amparo, un juicio, ANSES no adjunto al expediente administrativo. Entonces, ¿quién estaba en mejor condición de probar? ¿Nuestro cliente o el organismo administrativo? No, al organismo administrativo. Y la verdad nos ha ido absolutamente muy bien respecto de la inversión de la carga probatoria, y el juzgado lo está recepcionando. En varios casos ya ha sido así. Así que, bueno, creo que con eso están mis 20 minutitos de reloj. Quedo a disposición para lo que necesiten, los fallos, lo que sea. Y bueno, gracias Nadia por la invitación. Juli, muchas gracias a vos, y como para retomar algunas cuestiones que planteaste para los colegas que recién se suman, yo señalé, primero, algo que nos pasa en el ámbito de la capital federal con los telegramas laborales, como le decimos, que cuando mandamos a un jubilado, a un beneficiario, en el correo se encargan de decir que el telegrama no es para eso, que no le pueden tomar el telegrama, y eso no sucede en el correo. Realmente en la práctica hemos hasta cambiado de sede del correo, perdón, pero admito. Así que bueno, que esto es importante que los colegas tengan en cuenta que esto está expresamente contemplado en la ley, que no debió ser necesario ni que Juli haga un amparo ni una acción declarativa, porque esto surge expresamente de la ley, pero que en la práctica nos sucede todo el tiempo, que cuando el jubilado, el pensionado, cuando nosotros queremos hacer valer ese telegrama, cuando queremos utilizarlo, se encuentran con estos problemas en la práctica que lo que ocasionan es que la persona, que no tiene las herramientas para cuestionarle a un empleado del correo, se va sin enviar el telegrama. La segunda cuestión, para quienes nos escuchan de alguna provincia que no sea capital federal, la importancia del fallo Jiménez, en el que Juli representó a la parte actora. Cuando ella habla de que se pedralizó, es por el fallo Pedraza. Para quienes no saben, está a disposición el fallo Jiménez y el fallo Pedraza. La importancia del fallo Jiménez es que Juli lo que
planteaba es que violentaba el principio de descentralización, la obligación de tener que impugnar ese dictamen de la Comisión Médica en el ámbito de la Cámara Federal de Seguridad Social, y le otorga competencia a las cámaras federales de la provincia. Y lo último, que para mí es muy importante, es el tema de las circulares, ¿sí? ANSES tiene una actividad cuasi legislativa en las circulares que termina hasta modificando los decretos, las leyes, y esta, además que no tiene facultades legislativas, pese a que esté convencido que sí, se autopercibe con facultades legislativas, es necesario decirles que tienen un problema de base las circulares, como bien señaló Juli, son instrucciones para los agentes del ANSES, no nos son oponibles, y además no nos son oponibles porque no se publican. Nosotros tenemos, todos los que hacemos esto tratamos de indagar, ayer con Nachi estuvimos hasta última hora tratando de localizar las modificaciones a las circulares, haciendo una actividad de investigación, casi pero de película, para lograr encontrarlas. Por lo cual, no se achiquen. A mí me ha pasado de que muchos colegas que recién empezaban me manden mail diciendo, ANSES no me está tomando esto porque dice que la circular me pide que la certificación de servicios que emite el empleador, por ejemplo, debe cumplir con determinados requisitos. Yo digo, no te achiques, inicialo bajo insistencia, esa circular no te es oponible, así que justamente para recalcar esto que bien dijo Juli, así que agradecerle nuevamente a Juli. Ahí ya te voy a dar la palabra, Nachi, así que... ahora continuamos con la doctora Nazalena Perrota. Bueno, ella es una gran abogada previsionalista, está recibida en la UBA, es abogada litigante. Ella en esta va a hacer alguna acotación al respecto, pero en particular nos va a hablar sobre el tema de la fecha de ingreso al país y la problemática que tienen los extranjeros ante esta solicitud que está haciendo ANSES para lograr este certificado de migraciones. Así que Nachi, te escuchamos. Hola, buen día, gracias por la convocatoria. No voy a corregir a Julia, quería agregarle algunas cositas de esto del trabajo día a día con el ANSES. A mí me han rechazado pensiones, solicitud de pensiones, porque la pensionada no la solicitó dentro del año de fallecimiento del causante, y esto de la discordancia de domicilios cuando están casados. Yo saqué pensiones de gente divorciada, donde en el divorcio el causante le daba alimentos de por vida a la persona, y a ella, entonces a la persona que se divorció, digamos, a la pensionada le corresponde igualmente el beneficio. Entonces, si a una divorciada donde le otorgan alimentos le corresponde el beneficio de pensión, imagínense alguien que sigue casado, por más que tenga diferentes domicilios, por más que no lo pidió dentro del año del fallecimiento, digamos, ante la duda ellos rechazan, cortan beneficios, por las dudas, siempre por las dudas. Creo que hay algo peor, que no sé si, no sé si a Juli le pasa en Salta, a nosotros lo que nos pasa acá, que el otro día hicimos un vivo, creo que está en el Zoom, Cintia Coturel, tiene algo peor, que es que ni siquiera lo rechaza formalmente, no te inicia el expediente, con lo que los previsionalistas sabemos que eso implica, ¿sí? Perder la fecha inicial de pago, que no genere retroactivo, tener que solicitar otro turno que va a ser dentro de 2 meses, toda la problemática que luego se necesita, 2 o más, por eso. Entonces muchas veces saber que cuentan con esta herramienta de solicitarlo bajo insistencia, que como bien nos va a explicar después Griselda, el acta de matrimonio es válida, y que no puede tener más validez lo que nos está diciendo un agente del ANSES que no nos quiere tomar el trámite que el acta de matrimonio que está aportando la persona que continúa casada. Y como bien dijiste vos, me ha pasado recientemente, que también, como la señora no lo inició, pese a que, como ya los conocemos, presentamos las razones por las cuales no se inició en el año, que había sido que falleció, bueno, su marido, después falleció su madre y estuvo internada su hija durante la pandemia. ¿En serio hay que explicarle esto al ANSES para que nos tome el expediente? Y aún así que no lo tome. Pero bueno, te escuchamos, Nachi. Eso, perdón, pero me puede como el día a día de lo que me pasa. Bueno, yo voy a hablar de otra cosa que me está pasando últimamente, desde el 2019, para ser más precisos. Ya era complicado iniciar un trámite para un extranjero porque siempre había algún conflicto con su fecha de ingreso al país, por lo general lo anotaban después y él necesita que lo anoten antes por un tema de moratorias, por un tema de probatoria de servicios. Hasta el 2019, con alguna acta de matrimonio, con alguna partida de nacimiento de un hijo, podíamos modificar esa fecha de ingreso en el ANSES mismo, digamos, y si no coincidía la fecha de ingreso de su documento, Julia me dice o no, si no coincidía la fecha de ingreso en el documento con el ADP que tenía ANSES, se tomaba el documento y funcionaba el trámite como si nada. Ahora, a partir de una circular que sacaron en 2019, que ya no sabemos bien cuál quedó vigente, ANSES, cuando uno va con el inicio del trámite, con el titular, presenta su DNI,
el empleado tiene que ir al supervisor del área de inicio y el supervisor pide vía web un informe a migraciones para que le digan qué fecha de ingreso al país les figura a ellos. En el instante ese mandan un informe vía web, les da una fecha. Si esa fecha coincide con el documento, tenemos la suerte de que nos inicien el trámite. Si esa fecha no coincide con la fecha de ingreso que figura en el documento, nos mandan a sacar un certificado en migraciones. Y ahí empieza el problema. El pedido del certificado de migraciones no es tan sencillo para la gente. De hecho, a mí me costó sacarlo y tuve que pedir hasta ayuda. Primero se hace el pago, que son 1.000 pesos, ya son 1.000 pesos que a la gente le cuestan. Después hay que acreditar ese pago, generar un usuario, pedir el certificado, hacer un seguimiento de un expediente nuevo. Bueno, es todo es engorroso. Hay gente que me ha llegado a consultar simplemente porque no lo sabía hacer y por eso me pedían como abogado, si no ellos hubiesen hecho el trámite solos. Bueno, una vez que obtienen ese certificado, puede ser que el certificado diga que lo que decía su documento estaba bien. Entonces empezamos con el suplicio de conseguir un turno en ANSES nuevamente, ir con el certificado y el documento y decir que eso era lo correcto, y ahí nos toman el trámite. Pero puede ser que lo que diga el certificado que le dan en migraciones diga que no está bien lo que tiene su documento, el señor tiene que hacer un nuevo DNI y modificar con ese certificado la fecha que dice el documento. Puede ser también que el lugar donde le modifiquen el DNI le digan que con el certificado no le puede modificar la fecha porque necesitan otro tipo de comprobante que da, porque son 2 comprobantes que pide que da migraciones. Entonces que le digan que no le sirve y que tiene que pedir el otro. Eso me ha pasado también y tuvimos que cambiar de centro de gestión de DNI. Estas cosas, bueno, primero que es difícil conseguir el certificado, cuesta 1.000 pesos. Y puede ser que diga el certificado que lo que decía su DNI era correcto, y el señor perdió todo ese tiempo, las ganas, el ánimo. Me ha pasado gente que siente que realmente están poniendo en duda que ellos estuvieron en el país, que trabajaron. Gente me dice, yo entré a los 9 meses, no me acuerdo ni cuándo entré, ni cómo entré. Es realmente estigmatizante para ellos esta doble corroboración de sus datos que está en su documento de siempre. Obviamente que yo me indigné más de una vez, y en la consulta lancé de por qué esta nueva circular y este nuevo pedido de datos, me dicen que es porque hay gente que fue a renovar su DNI y en el centro de gestión se lo modificaban con simplemente decir que entraron en tal fecha, y dicen que cuando lo decían le ponían eso en el documento. Es incomprobable y no tiene justificación. Si el Estado funciona mal, no se lo pueden cargar al pobre titular que quiere ir a pedir algo. Bueno, lo que tengo que aclarar es que para las pensiones y para los retiros por invalidez no se pide. Entonces lo que yo planteaba es, bueno, hagamos una cosa, ustedes quieren esto, que es totalmente para mí injusto, discriminatorio, hagan una cosa, tómenme el trámite, y en el medio vemos, porque en los retiros por invalidez, supuestamente, si en el medio ellos ven que esto no coincide, lo pedirían después, una vez que otorgan el beneficio. Pero en los demás casos no. Entonces tenemos gente con moratorias que yo recién, van a empezar a cobrar un retroactivo el mes siguiente que yo pude iniciar el trámite. Me pasó con un señor que en septiembre le pedí un turno, me dieron el turno para octubre, en octubre me dicen que no coincide, y recién tengo el turno ahora para mayo. Y el certificado del señor me dice que el documento está perfecto. Entonces el señor perdió todos esos meses de retroactivo, que yo ahora voy a tener que pelearlo una vez que inicie el trámite, voy a tener que presentar una nota diciendo que me respeten el primer turno, porque, no sé, voy a tener que decir, nunca gané todavía ninguno, no hice ningún reclamo de esto, porque no me había pasado que coincida también el certificado con el DNI. Me ha pasado que fui a un ANSES, me rechazan el trámite por una cosa, pero me dicen que la entrada está bien, y voy a otro y me dicen que la entrada está mal. Eso también me pasó. Por suerte la gente viene conmigo y nos ve que yo estoy totalmente loca de la cabeza. Pero bueno, esto realmente es frustrante, porque es como ir a pasar una prueba. Si me pasa a mí, no quiero imaginar la persona, el titular que está acá al lado mío, porque uno siente que tiene que pasar un examen que no debería. ¿Por qué? Porque su documento lo dice claramente, la fecha de ingreso, no es que está en duda, no es que... No, dice una fecha de ingreso, una fecha de radicación, dice el tipo de residencia, dice todo el documento. Entonces me parece
esto, estigmatizante y discriminatorio para los extranjeros, que la verdad que los frustra mucho, les quita ganas de algo que es su derecho. Eso. No sé si me olvidé algo, pero creo que... Ayer estábamos hablando con respecto a esto y decíamos, es como, no solo es discriminatorio, o sea, es claramente discriminatorio porque digo, es como poner en duda toda la información del DNI. O sea, nosotros cuando solicitamos una pensión, una jubilación, hay un dato que es fundamental, que es la fecha de nacimiento. Esa no se cuestiona. Sin embargo, sí cuestionamos la fecha de ingreso al país, con lo cual claramente es discriminatorio, y si el argumento que tiene el Estado para someter a este trámite a los extranjeros es simplemente su ineficiencia, es doblemente discriminatorio y es alegar su propia torpeza. Creo que habíamos charlado de que motivaba una declaración de la Asociación de Abogados del Fuero, que tenemos pendiente y que seguramente luego de este Zoom vamos a realizar. Juli, no sé si quieres decir algo. Sí, dos cosas. Nosotros ahora tenemos judicializado un caso donde se supone que la persona todavía está fuera del país, está dentro. Salió, nosotros estamos con la frontera con Paraguay, Bolivia y Chile, o sea que a veces te registran la salida pero no la entrada, o la tenés en el pasaporte pero no la selló Migraciones. Entonces esto se da mucho. El señor fue un día a Paraguay y figura todavía allá. Entonces, digo, podrías ser el asesino perfecto. De última no estás en Argentina. Aparte, la estás viendo, está acá. Bueno, me Y pasó lo que con sí es que es absurdo. Y otra cosa, Nazarena planteaba la fecha inicial de pago. Yo te recomiendo que leas el fallo García Vidal y Ruiz Díaz de Corte, porque no te sentés en el turno, sentate en el derecho. Cuando la persona tiene el derecho al cobro del beneficio. La ley dice desde el momento que reúne los requisitos de edad y aporte. Exactamente. Y el fallo de la Corte lo ratificó. Muchos que son con moratoria, entonces me matan con eso de que hasta que no te envíe la moratoria vos no tenés esos años. Bueno, pero si vos consolidaste el SICAM, ese tendría que ser la fecha. El SICAM está consolidado, esa sería la fecha. De que ellos te envíen el SICAM, porque no depende de vos el envío de código. Vos lo determinaste al derecho, llegabas con el derecho jugando con relación de dependencia, autónomo puro, lo que sea, aunque tengas un año que te tengas que mandar por moratoria, el derecho lo consolidás cuando tenés el requisito de los dos. Entonces, a veces, qué sé yo lo planteé un día de aburrida con García Vidal, pero aquí que García Vidal cobra 280.000 pesos por mes. Entonces, un añito que me comió el ANSES, el retroactivo, son 2.800.000 pesos. Así que... Iba a decir, Juli, que o sea, lo que está planteando Juli es correcto, es la postura de la Corte en cuanto a la fecha inicial de pago, pero todas sabemos que es judicializar cada uno de los casos que tenemos. Por eso en el caso que dice Juli, claramente hay casos que valen la pena, ¿no? Que justifican el reclamo de la fecha inicial de pago, totalmente. O lo metés directamente con nosotros lo presentamos con una nota. Cuando iniciamos el trámite jubilatorio decimos que nos respeten la fecha de adquisición del derecho de cumplir los requisitos de edad y de aporte, no desde el turno. Obviamente al CEN no nos da ni pelota, pero cuando hacemos la demanda de reajuste de haberes, porque acá todos vamos a reajuste de haberes, no se olviden que en Salta tenemos el fallo Caliga y el fallo Márquez, por lo cual nuestros jubilados cobran un 16% más que el resto del país. Entonces se jubilan y directamente los mandamos a juicio de reajuste. Claro, ya con el juicio planteas la fecha inicial de pago. Exactamente, y ya lo hemos dejado planteado, no solo en el reclamo administrativo, sino con la nota que llevamos cuando iniciamos la jubilación, que eso es otra cosa que desde el Colegio de Abogados de la comisión que yo presido, hemos unificado el criterio con todos los colegas de decir, muchachos, hagan una notita como para tonto, diciendo qué es lo que están dejando y qué es lo que están haciendo. Uno, porque ANSES no está digitalizando la documental, entonces es importante dejar constancia de lo que nosotros dejamos, porque después ellos digitalizan mal la documental y la culpa es nuestra, no te citan, no te hacen nada y te deniegan el beneficio, o tenés que meter un amparo por mora para que te citen a que complete la documentación que ellos no hicieron la digitalización. Entonces esa nota para iniciar a nosotros nos ha aliviado mucho. No me meto más, perdón. No, es un placer. Bueno, invitamos a los colegas que quieran hacer algún comentario, plantear alguna duda, están invitados. Mientras tanto, yo voy a invitar a nuestra última convocada para el día de hoy, que es la doctora Griselda Celato, es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derechos del Niño, Adultos y Derechos Humanos, trabajó en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en diversos estudios, impulsó la lucha y defensa de los derechos del niño en el transporte público, y es una especialista en todo lo que tiene que ver con derechos de los más vulnerables. Así que te escuchamos, Gri. Bueno, hola, buenos días a todos. Espero
Gracias por la convocatoria y por compartir este panel con las colegas, que la verdad fue espectacular lo que expusieron, y bueno, todo suma, inclusive nos retroalimentamos entre nosotros mismos los expositores, así que muchas gracias. Nos retroalimentamos y hacemos catarsis, digamos la verdad. Eso también es una verdad, y de hecho yo voy a completar algo que decía Ana, que hay una realidad, ¿no? Más allá de la fecha de ingreso al país, cuestiones a tener en cuenta, ¿no? La persona trabajó acá, tiene el historial laboral donde figuran todos los aportes acá, no es que es un holograma que estuvo acá y la persona estuvo en otro lado, o sea, están invalidando su propia historia laboral, me parece una vergüenza, y al mismo tiempo me ha pasado de otros casos de extranjeros que, a ver, espera que entro con un código a la base migratoria a ver si está digitalizado. ¿Qué pasa? Hay muchos casos de extranjeros que les digitalizaron los ingresos y hay otros que no. Entonces quedás al arbitrio de si estuvo o no trabajando la administración digitalizando esos documentos. Entonces ahí volvemos a lo que decía Julia, ¿no? La inversión de la carga de la prueba. Tomame el trámite y corroborame vos si efectivamente está bien los datos que tienen ustedes. Pero bueno, quería completar esto con lo que decía Nazarena, porque bueno, me parece una aberración que ellos mismos desconozcan la historia laboral que tienen cargada en sistema. Nada, cierro con eso. Bueno, a mí me convocó Nadia por una experiencia particular de un caso que me tocó de una pensión por fallecimiento de jubilado. La característica de este caso es que es un matrimonio extranjero que ha venido al país en el año 90 y pico. Ustedes saben que cuando el matrimonio ingresa, pasa por Cancillería, le ponen el sello y a partir de ese momento, ese es el documento válido de matrimonio dentro del territorio nacional, no el que venga de afuera o lo que sea. Por otro lado, tenemos que tener en claro que la voluntad del causante de unirse en matrimonio consta en ese documento, no en el que se hace después para actualizarlo. Entonces estamos violando la voz del muerto, literal. ¿Qué pasa? Me toca esta situación donde encima, como eran los matrimonios de antes, que todo a nombre del hombre, todos los servicios a nombre de la señora no tenía nada, le dije, señora, vaya a la comisaría, llore y pida una constatación policial, porque no tenía nada a nombre. O sea, recontra complicado el caso, sumado que cuando yo primero hago la vinculación de datos, hago la actualización de datos personales por ventanilla virtual, me la toman perfecto con la partida original con el sello de consulado. O sea, no había ningún problema para lo que era la vinculación virtual. O sea, ahí me la tomás perfecto y cuando voy a hacer el trámite no me lo tomás. Digo, la administración pública no puede alegar su propia torpeza, esto es un principio del derecho administrativo. Bueno, saco el turno, voy con todos los papeles, actualizada de matrimonio, no te actualizada de matrimonio, y te voy a explicar por qué. Hasta que me llegó el día del turno, porque hubo 2 meses entre que lo pedí, me lo dieron, intenté hacer el camino que ustedes sugieren. Entonces, ¿qué pasó? Cuando consulto con Cancillería me dice, no, discúlpeme, doctora, nosotros la verdad no volvemos a validar lo que ya validamos. Y ese documento tiene plena validez legal, con lo cual no le voy a volver a poner un sello con fecha posterior al fallecimiento, porque ese sello es válido. Fantástico. Digo, bueno, listo, consulto con el país de origen. El país de origen me dice que el trámite de pedido de partida de matrimonio tenía que ser personal. Claro, la hago viajar a la señora o pagarle un gestor en dólares para cumplir con el capricho de ANSES. En el medio de todo este periplo y de todas las trabas que había, porque estamos hablando de una persona de más de 80 años, agarré y dije, a ver, paremos un poco la pelota. Digo, ¿hasta dónde ANSES tiene la potestad de cuestionar un acta matrimonial? ¿Qué hice? Me fui al Código Civil, que abro paréntesis, algún colega por allí previsionalista me dijo que estaba mezclando el derecho civil con el derecho previsional, a lo cual mi respuesta fue literal, es un derecho que viene a partir de un vínculo civil, con lo cual obligadamente me voy a remitir al Código Civil. No podemos enfrascar los casos, no podemos enfrascar la profesión, y estamos hablando de un ser humano con un derecho asistencial. Bien, continúo. ¿Qué hice? Armé toda una nota diciendo, de hecho tengo una petición en Change abierta, diciendo que ANSES no está legitimado para desconocer un acta de matrimonio. A ver, ¿qué me dice el Código Civil? Listo, el Código Civil me dice que aquel tercer interesado en tener un vínculo con la persona, algún familiar que puede tener algún problema donde se encuentre vulnerado su derecho, y en su defecto, el Ministerio Público. O sea, en ningún momento aparece ANSES. Así que yo le dije, vos sos un funcionario que está del otro lado y yo soy un abogado que viene a defender un derecho, así que te pido por favor que me tomes los papeles, porque de hecho
en la sucesión, el mismo juez de la sucesión dijo que ese documento es válido. Entonces, si todos dicen que es válido, vos como funcionario de ANSES, por una circular que encima que está por debajo de la Constitución, no me podés venir a decir que no es válido. Aparte estamos violando el artículo 20 de la Constitución Nacional, ¿no? La igualdad de las personas que ingresan al territorio, el hecho de, el hombre encima llegó a jubilarse, o sea, todo lo que aportó se lo come el Estado, no le queda a la viuda. Me parecía completamente macabro cómo estaba planteado el tema. Más allá de que a ver, uno dice, yo estoy yendo con los papeles, no tengo por qué ir a pelearme con un funcionario, me tiene que tomar los papeles y ya. Se generó más de 25 minutos que hablaba con la supervisora, que sí, que no. Les cuento, colegas, que me tomaron el trámite y en 48 horas le dieron el beneficio. ¿Pero por qué? Porque me senté a estudiar el caso, porque recorrí el camino, porque me corrí de la norma, porque uno como abogado tiene que hacer ese trabajo de campo y tiene que hacer ese camino que me pide ANSES para yo retrucarle con la respuesta. Vos me pedís que haga esto y mirá cuál es la respuesta que tengo. Date cuenta que estás equivocado. No lo digo yo, lo dice Cancillería, lo dice la Constitución, ¿sí? Lo dice un juez en una sucesión y no tiene nada que ver con lo que ustedes están planteando. O sea, no tienen legitimación para esto. ¿Cuál es la otra gravedad de esta situación? Digo, me puse a pensar en la magnitud de esto, ¿no? ¿Cuántos casos debe haber como el de esta señora? Entonces dije, a ver, voy a generar un reclamo a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ya como última ratio para acudir a la sede penal, porque yo lo que digo es, si en casos como este se replica en otros, donde le niegan el derecho, claramente puede haber un enriquecimiento ilícito, ¿por qué no? ¿Qué me comentaron? Porque esto lo derivaron a la UFICES, a la Unidad Fiscal de Seguridad Social, me contestan que no era un caso de gran relevancia, que deciden archivar las actuaciones, qué sé yo, qué sé cuánto, decidieron no hacer lugar a esto. Acudí a la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde me dicen que si yo no decía el nombre y apellido de la persona afectada, ellos no iban a cursar nada. Le digo, lo estoy haciendo yo como abogada gestora, previsionalista, necesito que, si necesitan un nombre y un documento, tomen el mío, porque yo no voy a dar, primero tengo que proteger los datos de la persona, como primera medida. Como segunda medida, estamos hablando de un acto administrativo que hoy por hoy está afectando a esta persona, pero pudo haber afectado a otros anteriormente y puede afectar a otros a futuro. Entonces es un reclamo de carácter general. Me dijeron, no le vamos a dar curso. Bueno, listo, muchas gracias a la abogada que se encarga del área de previsión en la Defensoría del Pueblo de la Nación por no hacer lugar al pedido. Acudo a la Defensoría del Pueblo de Capital Federal, entienden lo que les planteo y me dicen, bueno, le vamos a dar curso. De hecho, con mi perfil, mis datos de ANSES, yo entro y me aparecía la consulta volcada con interferencia de la Defensoría, pero además yo hice un reclamo web mío directo, como para que me dé una respuesta, pues ya veníamos de un año de pelear por esta situación cuando ya estaba resuelto hacía un año, pero me puse a pensar en los colegas y en los casos que se pueden dar, como el de esta señora. Bien, se tomaron su tiempo para contestar, hasta que finalmente contestan que entienden que puede ser que la persona no pueda cumplir con este requisito y entonces en su defecto podría acompañar otra prueba que acredite la convivencia. Acá hay que tener en cuenta, y digamos, pongamos un parate, ¿no? Una cosa es el vínculo y otra cosa es la continuidad del vínculo. Si hablamos de la continuidad del vínculo, tenemos la partida de matrimonio y es incuestionable por todo lo que ya conté. Si lo que hace ANSES, que tiene su derecho de dudar de que el vínculo haya continuado, que me tome la partida que acredita el vínculo y que me tome otro medio de prueba que acredita que ese vínculo continuó, pero no me lo puede mezclar con una convivencia, no tiene nada que ver, estamos mezclando la figura respecto del carácter de la persona. No es lo mismo una persona que estuvo unida en matrimonio y vivió toda su vida. Yo entiendo que los matrimonios de ahora duran 3 días, pero bueno, era un matrimonio mayor que tuvo toda su vida en pareja, y tampoco podemos meter a todos en la misma bolsa, ¿no es cierto? Digo, bueno, listo, perfecto. A medias, de a poquito van flexibilizando, pero no terminaron de entender que no es lo mismo un conviviente que una persona que estuvo legalmente casada. Y para finalizar, sí quiero dejar en claro lo siguiente. Cuando uno tiene que defender los vínculos y quiere cumplir con el pedido de partida actualizada de matrimonio, tenemos 2 trabas importantísimas sabiendo que hay un principio de informalidad en el derecho administrativo. La primera, la dificultad del extranjero en acreditar el vínculo nacional, siendo que vivió acá y estuvo toda su vida acá y todo lo que ya comenté antes. La segunda contra que tenemos son los vínculos
que se dieron dentro del territorio, donde la persona paga la actualización, le llega el día del turno y no le llega la actualización. Y me ha pasado iniciar un trámite donde le dije, mira, te traigo la original y te traigo la prueba de que está pedido la actualización porque hoy tengo el turno y no le llegó la actualización. Me dije, no, si vos me dejas esto en estas condiciones, yo te lo deniego de cuajo. No me dejaron iniciar el trámite. Entonces digo, no, vamos a pelear para que flexibilicen la medida porque están mezclando la unión legal con la ficción. A todo esto dicen que esto acreditaría la continuidad del vínculo, la actualización. Bueno, sepan, estimados colegas, que no acredita la realidad de la continuidad del vínculo, y les voy a decir por qué. Porque hay personas que de vivas se divorciaron, el divorcio no estaba inscripto, pidieron una partida actualizada de matrimonio y le dieron el beneficio, estando divorciados. Y hubo personas que se separaron de hecho, que nunca más vivieron juntas, y fueron con una partida actualizada de matrimonio y le dieron el beneficio. Con lo cual, esto de pedir una partida actualizada de matrimonio tampoco convalidaría, digamos, la realidad, y está afectando a personas que sí en verdad han estado toda su vida con el causante. Así que bueno, espero que les sea de utilidad lo que les compartí. Gracias, Gris. Bueno, para quienes no lo saben, la problemática que está hablando la doctora es justamente que para iniciar una pensión nos solicitan la partida actualizada, es decir, que ponen en cabeza del beneficiario que solicite y presente un acta de matrimonio actualizada, quitándole o restándole validez a la original que presenta, en este caso, como bien señaló Griselda, y que en muchos casos, si no presentás la actualizada, te lo toman como una unión convivencial, debiendo aportar la prueba respectiva, confundiendo claramente el vínculo, o sea, es más, desvirtuando, o sea, negando ese vínculo que realmente existe, como si ANSES tuviera esta facultad para desconocer un instrumento público como es el acta de matrimonio. Tengo algunos comentarios de los colegas, en el caso, se me fue, alguien me preguntaba, ¿y qué se hace en esos casos? Pero no sé a cuál de todos se refiere. Y después alguien manifiesta la problemática de aquellos trabajadores que hoy están viviendo en el extranjero, pero que están en relación de empleo en la Argentina. Sí, son casos que se están dando y bueno, seguramente vamos a tener que afrontarlos en el futuro, pero bueno, siempre con todas las herramientas creo que es posible. No sé si hay alguna pregunta más, si no yo para cerrar quiero mencionar solo dos cosas para que los colegas lo tengan. Hago una acotación, Nadia. Sí, obvio, Juli. Nosotros tenemos varias pensiones también resueltas en sede administrativa. Hubo una época, Huacay son todos jóvenes, pero nosotros somos más veteranos, cuando todavía no estaba autorizado el divorcio vincular. Entonces muchas personas se casaban en Bolivia y venían a Argentina, y el vínculo lo disolvieron con posterioridad, ¿sí? Y lo que nosotros hemos logrado por sede administrativa es que ANSES resuelva favorable las pensiones. ¿Por qué? Porque un matrimonio celebrado en el extranjero es un instrumento jurídico que no puede ser desvirtuado por un funcionario de ANSES, por lo cual, pase o no pase por el consulado, el acta de matrimonio celebrado en el extranjero es válida en Argentina. Así que nosotros, la verdad que como acá tenemos mucha casuística, tenemos muchos inmigrantes, muchos bolivianos sobre todo, es algo que se ha dado muchísimo. La verdad que hay toda una recopilación de dictámenes jurídicos que nos hacen tener un bagaje importante de documentación respecto de eso. Y otra cosa que por ahí quedó pendiente de tratar es el tema de cómo juega la información sumaria en la convivencia. La convivencia previsional, muchas veces cuando no se le da parte al ANSES dice que no es oponible a su parte porque ella no formó parte del proceso sumario. Hay que diferenciar dos casos ahí. Hay informaciones sumarias que se hacen con posterioridad al fallecimiento del causante, donde lo que se busca es acreditar que uno convivió. Normalmente se hace también para las ART y para otro tipo de prestaciones, seguro u otras cosas. Pero también tenemos un caso Kubiak, donde la causante, que encima la conozco, pero era compañera de colegio de mi marido, tuvo una muerte súbita, se subió al taxi y se murió, no llegó a la clínica. Y ella había hecho una información sumaria reconociendo hacía un año que hacía 7 años que convivía. Y ANSES deniega administrativamente el beneficio de pensión y hay que judicializarlo. ANSES lo desvirtúa porque la indagación vecinal dice que no estaban seguros si vivían juntos o no, porque también vivía la madre, como si no fuera normal vivir con la suegra cuando uno no tiene
otro lugar para vivir, y que el señor se retiró con posterioridad al fallecimiento, y sí, no se va a quedar viviendo con la suegra una vez que se murió la mujer. Es como medio obvio también. Así que también en sede judicial, ese caso lo hemos ganado, pero lo importante, viniendo al tema, es el valor jurídico que le han otorgado a la información sumaria realizada ante el juzgado de paz en vida del causante, independientemente de que no haya anotado. Encima ANSES dice en un momento dado, dice, bueno, que esté anotada en el ADP como conviviente no significa que sea concubino, pero flaco, vos la anotaste, tendría que haber realizado la convivencia en el registro civil. Cuando no la tenés en el ADP te dice, ¿por qué no la tenés? Y ahora te dice, no me importa si la tenés. Así que es como hablaba Griselda, que cada caso es muy concreto, y sobre todo en materia de pensión, más que nada, y de este tipo de cuando uno habla del otorgamiento de beneficios, los casos tienen que ser trabajados con mucha prueba en mano y nada, logrando la convicción en la administración o en el juzgador para poder conseguir de la manera más fácil posible convencerlos para que reconozcan el derecho de nuestros mandantes. Dicho esto, gracias por la invitación y un gusto haber compartido con Nazarena y Griselda el panel. Nachi, ¿querés decir algo? No, una cosa de las convivencias. Ahora me está pasando, porque es como una ola de modas en ANSES. Ya me pasó con 2 citaciones este mes de causantes, donde yo denuncio el domicilio de convivencia donde me dice la partida de función que vivía el causante, me piden pruebas del causante del domicilio. Ya no me piden más de la conviviente, me piden del causante los últimos 5 años o 2 años, depende, pero no, 2 años no, 5. Esto no me había pasado, que me pidan del causante, si yo denuncio que viven donde dice su partida de función que el señor vivía, ¿no? Eso me está pasando ahora. Me parece también que el problema es como que hay un empleado de ANSES que las circulares las toma como un mandamiento y ellos se creen que no, ellos están capacitados para decirte qué te puedes presentar y qué no, y ese me parece que es un gran problema de la administración. No, el que está recibiéndote los papeles no está capacitado para decirte si un instrumento público sirve, no sirve, si la documentación que vos llevas es suficiente o no. Para eso hay al departamento de legales dentro del ANSES, para eso hay alguien que trabaja el expediente. Vos recíbemelo, citame o no me cites, o denegámelo, pero no puede ser un empleado que recibe por turno, que tiene un horario, que lo apuran, que no lo apuran, que no puede decir él, cual Dios regido por las circulares como si fuese la Biblia, si te recibe o no un expediente. Y ahí me parece que es el primer problema, y bueno, después todos los que tenemos, pero me parece que es un gran problema. Sí, tal cual. Sí. Bueno, si no hay preguntas, yo para concluir quería, para los colegas que les puede ser útil para poder sostener estos casos, son 2 puntos. El fallo Garay Cortina contra ANSES sobre reajustes varios, sobre todo un párrafo de la Corte que señala, en definitiva se trata de evitar imponer a las personas ancianas cargas procesales desproporcionadas y desajustadas al estado actual del proceso. Una ponderación adecuada en la incidencia del tiempo de estos litigios exige, por mandato constitucional, compatibilizarlos con la propia vida de los justiciables, quienes de quedar sujetos a nuevas esperas, conforme el desenvolvimiento natural de los hechos, verían frustrada la sustancia de sus derechos. Y por último, Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, artículo 4, inciso 6, y artículo 31, párrafo 3, los Estados partes se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. Parece muy claro y muy contradictorio con todo lo que hemos contado. Nadia, yo quería agregar una cosita. Un segundo, Florencia está pidiendo que repita el fallo. El fallo que acabo de mencionar yo es Garay Cortina, es del 7 de diciembre del 2021, se da con motivo de la solicitud de devolución en el proceso de ejecución de lo que se había retenido por impuesto a las ganancias, que ANSES sostiene que el trámite debe ser realizado ante la FIP, cuando en realidad quien retuvo esos montos ha sido ANSES. Ese es el fallo Garay, si a ese se refería. Es Garay Cortina Elena contra ANSES sobre reajustes varios, sentencia del 7 de diciembre del 21. Sigri. No, lo que quería completar, que me hizo acordar Nazarena con lo que contó de lo de la partida. Viste que si no hay hijos, te dice que tienen que ser de una antigüedad, las pruebas que acreditan la continuidad del vínculo de 5 años para atrás.
y si hay hijos de 2 o 3 años para atrás, claro, como que cambia, como que te lo aceptan si es de 2 o 3 años, pero si no hay hijos, no. Yo agarro y le digo, escúchame una cosa, ¿qué tiene que ver que haya hijos o no? O sea, que además de presentar la partida original de matrimonio que se vieron obligados a tomármela, me tomé el atrevimiento de entregar prueba de servicios en el domicilio que eran de unos meses anteriores al fallecimiento del causante, y me lo tomaron igual. Así que no se queden con el requisito de los 5 años, porque también es válido. Peleándolo, a mí por lo menos me lo tomaron. Y bueno, aprovechar a agradecer también por convocarme y bueno, y que les sea de utilidad mi experiencia, ¿no? Porque en definitiva la idea de esto era que ustedes puedan también utilizar estas armas legales. Gracias. Bueno, ya para finalizar, agradecer a las doctoras, a Julia Nazarena y a Griselda por su tiempo desinteresado. Recordarle a los colegas, bueno, que el Zoom queda grabado y que a su vez vamos a poner a disposición los fallos que mencionaron, sobre todo en el caso de Juli y los que después mencioné yo. Les recuerdo que nos pueden escribir a seguridadsocial@abogadosdelfuero.org.ar si quieren participar de la Comisión de Seguridad Social. Nuevamente agradecerle a todos los que estuvieron hasta ahora, sabíamos que la hora no nos acompañaba, pero hemos tenido buena audiencia, así que muchísimas gracias y a todos que tengan muy buen día.